¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Están por ahí? Bueno, esto es un videito grabado, una clase grabada de lo que va a ser la clase de coñac y de brandy. Y me parece importante por ahí que puedan tenerla disponible para poder repasar, porque tanto coñac como brandy son dos bebidas que son muy clásicas, que son consumidas mucho en España, son muy consumidas en Francia, pero están muy presentes en algunos bares de muy buena coctelería o en el exterior, ¿sí? Nosotros hoy por hoy no contamos con una buena disponibilidad de botellas de coñac o de brandy, son muy caras, entran poquitas, pero lo que sí vamos a hacer ahora es contar bastante o dejar buena data para que ustedes ya la tengan asimilada, ¿sí? Por lo menos impregnarlos o empaparlos de una buena información. Bien, vamos a empezar a compartir un PowerPoint. Bueno, ahí estamos. La clase entonces es la clase de brandy y de coñac. Ahí alcanzan a ver dos botellas. Una es representativa del coñac francés, que es Hennessy. Y del otro lado tenemos el brandy español con Cardinal Mendoza. Vamos a avanzar. Un poco de historia. Brandy, la palabra brandy, deriva de un término en holandés que significa vino quemado, el drank wing, ¿ok? Básicamente este término se lo gana o se lo adquieren gracias a la comercialización que se hacía de esta bebida. Entonces vamos a ver cómo llega hasta la comercialización a través de los ingleses y los holandeses, pero para el comercio, por decirlo de alguna manera, se utilizaba el vino, o se obtenía un vino en la zona de Coñac y de Burdeos, y para que no se estropeara el vino, porque cuando se hacían los viajes por alta mar o pasaba mucho tiempo, el vino se oxidaba, se picaba, como dicen ahora en la jerga, ellos creían de alguna manera que si se lo pasaban por un alambique, o sea, si lo destilaban, se extraían muchas de sus propiedades y posteriormente se le agregaba agua y se podía llegar a conservar grandes cantidades o grandes beneficios que tenía la bebida en sí. Bien. Esta destilación eran al principio una única destilación, ¿sí? Y este destilado se almacenaba en la barrica, ¿sí? Y nada, se emprendía el viaje y cuando se llegaba a destino se le agregaba agua, ¿bien? Cuando llegaran a destino veían que en estas barricas, convengamos que era la única forma de transportar líquido era a través de barricas, ¿sí? No existían, no sé, botellas como existen hoy, ¿bien? La bebida había mutado, la bebida había adoptado determinadas características organolépticas que le hacían más beneficiosas respecto del destilado original, ¿bien? Debido a esto se empezó a comercializar este vino quemado y los comerciantes ingleses y holandeses lo empezaron a distribuir no solo por Inglaterra, sino a diversos lugares, pero hay que ver por qué hacían esto, ¿bien? Bueno, básicamente para que tengamos en cuenta, con un poquito de historia, en el siglo XVI, o sea, en 1500 y algo, ¿sí? La región de Coñac, ¿sí? Era una región de religión protestante, ¿sí? Y que gracias a un edicto, ¿sí? Que se entendía como una orden o una ley, ¿sí? Que se llamaba el Edicto de Nantes,
a ellos le permitían libertad de creencia, de culto, y un asilo que se podían resguardar de alguna manera en la zona de Cognac. Bien, mucha gente de religión protestante. Cuando asume el rey Sol, que es el rey Luis XIV, deroga este edicto y las familias de tipo protestante se vieron obligadas a irse y a ir a otros sitios, como por ejemplo Holanda, Irlanda, Inglaterra. ¿Bien? ¿Y esto qué llevó? Bueno, estaban acostumbrados a consumir vinos y estaban acostumbrados a consumir esta especie de vino quemado que se estaba trabajando de alguna manera con los comerciantes, y cuando migraron o viajaron a estos países de destino, muchos de estos familiares, ¿sí?, empezaron a importar estos destilados, ¿sí? Empezaron a generar una red de importación y exportación que se distribuyó a través de todo el Mar del Norte, y uno de los lugares, por decirlo así, eran los Países Bajos, ¿sí?, en la zona de Bélgica, después en la zona de Holanda, ¿bien? De ahí salían todos los barcos que iban a distribuir a todo el Mar del Norte y a Inglaterra en principio, ¿bien? O eran las flotas mercantes, por decirlo de alguna manera, ¿bien? Ya en el siglo XVIII se expandieron las exportaciones a lo que era Holanda, Inglaterra, Norteamérica y hasta el Medio Oriente se llegó. Y para que tengamos una idea, cerca del 1900 empezaron a utilizar botellas, corchos, y el producto iba finalmente embotellado y no iba en barrica, ¿bien? Antes se vendía a granel el producto y se fraccionaba en destino, y en este momento cambia la concepción, generando por ahí unas redes de comercialización mucho más grandes, que derivó en que en establecimientos para fabricar botellas, cajas, corchos, etc., y que de algún modo o de alguna manera estimuló el comercio en la región. ¿Bien? Vamos a hablar ahora de Cognac, y les voy a contar que Cognac, ¿sí?, no solo es el nombre de una bebida, sino es el nombre de un sitio, ¿sí? Y Cognac es un destilado de vino producido en Francia, que ellos le denominaban eau de vie, ¿sí?, que es el agua de vida, ¿sí? Este destilado le llamaban agua de vida porque, creo que algunas en la clase de whisky lo vimos, pero bueno, nada, era ese espíritu que tenía dentro, o la vida que tenía dentro la bebida alcohólica. ¿Bien? ¿Dónde estaba establecido? Puntualmente en el departamento de Charente, ¿sí?, y en la región de Cognac. ¿Bien? Para que ustedes más o menos se ubiquen, es como decirte en la zona de Cuyo, sería Charente, y la región de Cognac podríamos decir que podría ser algo de Mendoza o Valleduco. ¿Bien? Dentro de estos territorios, que es la región de Charente, vamos a identificar 6 territorios donde se produce el coñac o cru. ¿Bien? Puntualmente, que son zonas exclusivas donde se pueden producir con determinadas uvas, ¿sí?, coñac. ¿Bien? Haciendo un poquito una alegoría, significa que coñac, entonces, si se produce en un territorio determinado, necesitamos una denominación de origen controlada, y esto lo vamos a ver después. Bien, entonces, los 6 territorios que van a estar, tenemos la Grand Champagne, la Petite Champagne, la Bordeaux, la Fine Voice, la Bons Voice y la Voice Ordinaries, o Voice Ordinarias. Bien. Estas 6 zonas es donde se produce el coñac, siendo las más importantes la primera y la segunda, la Grand Champagne y la Petite Champagne. ¿Ok? Coñac
Ahí vamos a tener unas fotitos de unas uvas, ahí les voy a contar. Pero para que sea coñac, este destilado debe cumplir ciertos requisitos. Obviamente, salir de la región de Cognac o producirse en la región de Cognac y determinar una serie de métodos de elaboración. Uno de ellos es la producción, obviamente, de este territorio que habíamos dicho, dentro de la región de Charente, con un vino, ¿sí? Esto es un vino ya terminado, un vino de uvas blancas, ¿sí? Que es a base de uvas Ugni Blanc, que es el 95%, Colombard o Folle Blanche, ¿ok? Que son en la minoría. Principalmente Ugni Blanc, que es en el 95% de los casos con el que se produce coñac, ¿bien? Tiene que ser destilado 2 veces o tenemos una destilación de tipo discontinua, ¿sí? Tenemos 2 destilaciones en alambique. ¿Qué tipo de alambique? Un alambique que se denomina Charentais, ¿bien? Que es específico para realizar coñac. En la primera destilación se va a conseguir una destilación con un alcohol de 20 a 30 grados, ¿sí? Que se denomina Brully, y una segunda destilación, ¿sí? En que vamos a tener alcoholes entre 70 y 71, en realidad entre 68 y 72 grados aproximadamente es el rango, pero entre 70 y 71, si quieren hacerlo como más preciso, que se denomina Bonchoff. ¿Bien? Eso que estamos viendo ahí es un alambique de tipo Charentais, y si alcanzan a ver, no sé si acá se ve o no se ve, pero tenemos, por un lado, acá tenemos el caldero, acá tenemos el capitel, un cuello de cisne, un calientavinos, que hay una parte que vuelve a un cañito, no sé si se alcanza a ver mi cursor, espero que se esté viendo. Algunas partes o algunas porciones de este destilado vuelven al caldero, se vuelven a destilar y finalmente pasan a este tanque que tiene un serpentín con agua y que se va enfriando para finalmente caer en una barrica que se va almacenando el destilado. Bien. Ejemplificado de otra manera, acá lo tenemos. Acá tenemos el caldero que vimos recién, ¿sí? El capitel, un cuello de cisne, ¿sí? Que atraviesa esta zona de calientavinos, pero el calientavinos también tiene un retorno, ¿bien? En el que puede entrar y volver a salir. Y finalmente el alcohol pasa por un serpentín, se enfría y va finalmente la salida del destilado. Hay diferentes cabezas para diferentes características de su alambique de tipo Charentais. Bien. El destilado de la región, perdón, el destilado de esta región también va a tener que tener otras características, ¿sí? Estas se denominan en francés, nosotros decimos denominación de origen controlada, ellos dicen una apelación de origen, no sé cómo se pronunciaría en francés, pero sería, no lo voy a decir, pero sería así como está escrito ahí al lado del DOC, de la denominación de origen controlada. Y nos está faltando un último dato, que es, ya vimos en qué territorio se producía, básicamente en la zona de la región de Charente, con 6 territorios incluidos dentro de la zona de Cognac, donde estábamos la Gran Champagne y la Petit Champagne como los más importantes. Dentro de las uvas, la más importante es la Ugni Blanc, tenemos la Colombard y la Folle Blanc también, pero es la Ugni Blanc la más importante, entonces ya tenemos un territorio, una uva, una forma de destilar, que tenemos el alambique Charentais, con 2 destilaciones discontinuas, ¿sí? Y finalmente una forma de almacenamiento que se va a almacenar, ¿sí? En barricas de roble, ¿sí? Y este roble no es americano, es un tipo de roble que se denomina limousin o limousine, y no me va a salir la palabra en francés, pero es tronçoir, ¿bien? Que son 2 plantas, 2 árboles un poquito más peticitos y más petacones, por decirlo de alguna forma, que son nativos de Francia y son bastante más
porosos, lo que le permite, de alguna manera, un buen intercambio y una buena microoxigenación en la barrica. ¿Bien? ¿Cuándo se va a agregar este destilado? Bueno, siempre se va a destilar este coñac dentro de una barrica, pero tenemos un periodo final, ¿sí? Que es el 1 de abril del año siguiente a la vendimia, o sea, se puede producir este vino y destilarlo hasta el 1 de abril del año siguiente de esta vendimia, ¿ok? Ese es, yo cosecho, hago el vino, ¿sí? Y hasta el 1 de abril del año siguiente yo puedo destilar, ¿ok? Para que quede dentro de la norma, ¿bien? ¿Cuál es el periodo mínimo que tiene que estar? Ya lo vamos a ver después, pero tiene que tener un periodo mínimo de 2 años, ¿bien? Vamos a ver algo que es importante, pero la edad de añejamiento en la botella va a ser determinada por la gota más joven dentro de esta botella, ¿ok? ¿Qué significa? Bueno, significa que va a haber una especie como de master blenders. Master blender sería una persona que se dedica a combinar de alguna manera algunas barricas. No se va a hacer sola y exclusivamente de una única barrica, sino se va a buscar de un perfil determinado. Y se pueden mezclar, por ejemplo, algunos que tengan una edad, coñac que tengan una edad mínima de 2 años, pero dentro de la misma botella podemos encontrar coñac que tengan 4, 6, 8 años. ¿Cuándo se va a declarar o qué es lo que se va a declarar? Bueno, la gota más joven. Si yo tengo coñacs que se blendearon o se combinaron dentro de esa botella de 6, 7, 8 años, pero yo le agregué una gota, ¿sí? O una porción de un coñac de 2 años, la denominación es la de la gota más joven. Y como estamos hablando respecto al añejamiento, esto va a tener una clasificación, ¿sí? Esta clasificación va a responder a las letras BS, BSOP o XO. Importante porque en el cuadernillo está mal y eso hay que corregirlo. Son los términos que realmente correspondan, ¿sí? Siendo BS o 3 estrellas, se le suele colocar a veces, yo lo he puesto como 3 asteriscos, que se denomina Very Special, ¿sí? Y es como decíamos recién, tiene un mínimo de añejamiento, ¿sí? En realidad, la gota más joven tiene como mínimo 2 años. Podemos tener algunas de mayor edad. Bien. Después tenemos la BSOP o Very Superior Old Pale, ¿sí? Que esta establece como un mínimo de 4 años de añejamiento para la barrica más joven, perdón, para la gota más joven de esta barrica. Bien. Y después tenemos el XO o el término francés que se le denomina también como Napoleón, que es el Extra Old, y posee un mínimo para la gota más joven presente en esta botella, que pase con un mínimo de 6 años en barrica. Actualmente, como yo les decía, las mezclas, ¿sí?, de coñac que componen las categorías superan ampliamente los mínimos establecidos y hay algunos márgenes que a partir del BSOP y el XO se superan ampliamente. ¿Bien? Desde el punto de vista de las marcas más representativas tenemos Genesis, ¿sí? Genesis es de las más conocidas, ahí tenemos un Genesis BSOP y después tenemos un Genesis XO, Remy Martin, ¿sí? Tenemos también un BSOP y tenemos un Napoleón, no sé si lo alcanzan a ver, que es el XO, este que está acá, es muy, muy, muy lindo. Y Courvoisier, que tenemos también, o una presentación ahí en las marcas representativas, con un BSOP y un XO. Acá en Mendoza hay algunos bares que tienen coñac, sí, hay algunos bares que tienen coñac, pueden encontrarlos en bares de buena coctelería,
No quiero dar muchos nombres, pero bares, hay hace poquito un par de bares que han inaugurado, que tienen una muy buena carta de coctelerías y de whiskies. Hay, os puedo decir, algunos de Garnish Bar. La sala tenía algo de... La sala maridaje tenía una sala de maridaje de vinos, pero también tenía algo de coñac en sí. Algo de los Casa Vigil y Chachingo tienen coñac. Entendamos que es una bebida súper cara, difícil de acceder, ¿sí? Antiguamente se la consideraba la bebida de la aristocracia, la bebida de los reyes, y es una bebida muy sutil, muy amable, muy elegante, y por eso también necesita de alguna manera, aparte la producción es bastante limitada, que se hace en un único lugar, en un único país de una determinada forma, tiene un valor bastante elevado. ¿Bien? Vamos a hablar desde el tipo de servicio de coñac. El servicio de coñac es la forma en que nosotros vamos a servir el coñac para nuestro cliente. Hay una tradición, ¿sí? Hay una tradición que se daba mucho en los países como Francia, donde tenían inviernos por ahí un poco más crudos, o países del Mar del Norte de Europa, ¿sí? Más nórdicos, en las que se consumía este tipo de bebidas, sobre todo en invierno, ¿bien? ¿Y qué pasaba? La bebida no se consumía con hielito, de hecho, antiguamente el hielo no existía, hay un montón de cócteles que nacieron de la mano del coñac y nacieron sin hielo, ¿sí? Se hacían o se elaboraban a temperatura ambiente, ya les voy a contar algunos que vamos a ver rápidamente, pero la forma de hacer el servicio, si estamos en un restaurante o algún lugar muy elegante, tenemos una copa coñaquera, que es esa copita que vemos ahí, bien chatita, peticita, redonda, bien amplia en la base. Y lo que le hacemos es aportarle temperatura al cristal de la copa. Bien, este cristal de la copa se puede calentar previamente con agua caliente, no hirviendo, pero sí puede estar a 60 grados tranquilamente, ¿sí? El agua. Se deja unos segundos que se caliente la cristalería y después se descarta el agua y se agrega el coñac. Otra de las formas también que existen mecheros, ¿sí? Con alcohol, ¿sí? Que son específicos para coñac, en las cuales se enciende, se pasa unos segundos suavemente por encima de la llama, se calienta la copa y se sirve el coñac. ¿Cómo vamos a servir esta copa? Bueno, básicamente esta copa la vamos a servir horizontalizada. ¿Qué significa horizontalizada? Bueno, la voy a poner de costado y dentro de lo que vendría a ser la copa, yo voy a sacar, a ver, enseguida para mostrarles, voy a sacar una copa que tengo acá a mano. Pero lo que se hace es, se coloca la botella, perdón, la copa horizontalizada. No sé si ustedes me están viendo ahí, si no enseguida saco o dejo de compartir pantalla. Pero se coloca horizontalizada y se sirve la medida hasta que empiece a aparecer en el borde. Esto se utilizaba antes, hoy por hoy ya no se sigue utilizando mucho, pero yo les recomiendo que utilicen un giga entre 50 y 60 mililitros, sería una medida de coñac, ¿bien? Pero antiguamente va a ir variando mucho dependiendo del tamaño de la copa, etc. Pero la medida era la medida horizontal hasta que llegara al borde de la copa el coñac, ¿bien? Por último, se extiende, se pone en posición vertical la copa y se le pasa al cliente. El cliente lo tiene que poner entre medio de los dos dedos, entre el índice y el anular, y
lo tiene que mantener en la mano removiéndolo para aportarle algo de calor y removiéndolo para que se liberen estos aromas o componentes aromáticos o volátiles, ¿bien? Que tiene la bebida. Hoy por hoy yo tuve la suerte de estar en una cata y una degustación de coñac con la gente de Grupo Moet Chandon. Y ellos nos comentaban, ellos son los dueños de Genesis, que hoy por hoy el servicio por ahí va cambiando y ha ido cambiando mucho. Hoy por hoy se consume con abundante cantidad de hielo o con unas rocas de hielo como si fuese un whisky a las rocas, ¿bien? Este servicio antiguo me ha pasado un poco de moda y la mejor forma de consumirlo es como realmente lo aprecie el cliente. Voy a hacer, a ver, una parada de, no sé, si, stop share. A ver cómo venimos. Ahí dejo de compartir. Ahí me están viendo ustedes. Esta es la copa de tipo coñaquera. Se toma así, de esta forma. Y se serviría de esto. Ingreso el borde de la botella. Lo sirvo horizontalizada hasta que se encuentra al mismo nivel horizontal. Esa sería la medida. Bien, previamente a esto se puede calentar sobre un calentador de alcohol y se pasa unos segundos por arriba, ¿sí? En este mechero, o se pone en calor con agua caliente para darle la temperatura. Una vez que se sirve la medida, bien, le pasamos al cliente la copa y entre medio del anular y el índice agarramos la copa de esta manera y lo vamos bebiendo de a sorbos, ¿ok? Nada, ese detalle. Ahora volvemos a la pantalla donde estábamos. Bien. La peste de la filoxera. Esto está bueno porque quiero que entiendan algo que pasa en el siglo XIX, ¿sí? Y que fue una de las pestes más terribles que tuvieron en el mundo, ¿sí? Y que involucraba a la vitivinífera, que es básicamente todas las plantas o todas las vides que producían uvas. La filoxera, que es un pulgoncito, no sé si se alcanza a ver, pero es un pulgoncito que está por ahí debajo de las hojas y afecta a los viñedos, que las hace susceptible de que cuando este pulgón tiene un ciclo que primero afecta a las hojas, después baja y empieza con un periodo larvario este pulgón y se empieza a comer las raíces, ahí le afectan los hongos y las bacterias y lo que hace es provocar la muerte de la planta. Bien. En 1863, ¿sí? Comienzan los primeros brotes, ¿sí? De filoxera en Inglaterra y Francia, ¿sí? Y ya para 1871 se había extendido por varios países europeos. Y como dije recién, provocó la muerte de los viñedos en Europa, en todo, absolutamente en toda Europa desaparecieron los viñedos. O sea, que si desaparecieron los viñedos no había uva, si no había uva, no había vino. Y si no había vino o habían vinos guardados como muy cuidados, difícilmente se utilizara para hacer un destilado. Recuerden que para hacer un destilado ustedes tengan una idea que alrededor de 4, yo les estoy dando una proporción que más o menos parecida a la del brandy, alrededor de 4 litros de un destilado te genera una botella, perdón, 4 litros de un vino te genera una botellita del destilado final. ¿Bien? Entonces, si no teníamos vino para el consumo humano, difícilmente íbamos a tener también vino para destinar para producir coñac.
Bien, entonces se produjo en absolutamente toda Europa. Quedaron algunos nichos o algunos lugares donde no afectó, pero era muy poquito, había muy poquitas plantas, pero generalmente hizo un desastre. Y lo que produjo realmente la desaparición de todos los derivados del vino, en este caso coñac, también puede aplicar para la parte de vermut, ¿sí? Y obviamente el vino en sí. ¿Esto qué hizo? Bueno, básicamente esto no se recupera sino hasta casi entrado en 1900, ¿sí? Que derivó en un daño de varias décadas sin vino en lo que se diría el viejo mundo. También afectó zonas como el Perú, llegó hasta acá, hasta América, ¿bien? Pero bueno. Pero finalmente, o felizmente, pasó algo que fue que un norteamericano, ¿sí? En 1888 descubre, ¿sí? ¿Qué pasaba? Que las plantas americanas no eran tan afectadas por la filoxera. En fin, sí tenían filoxera, pero el pulgón no les mataba, sino que eran más bien resistentes. En consecuencia, obviamente, no morían. Y él decide hacer algo que hasta ahora era total y absolutamente impensado, que fue el injerto. No sé si alguna vez han visto cómo injertan, sobre todo las abuelas o las madres, o algún padre que le gusta la jardinería, y agarran, por ejemplo, a los limoneros, a veces los injertan también, y le ponen un palito de otro limonero, o le ponen un palito de lima, lo atan con una piolita o con una telita y lo fijan, y después solo termina como solidificando y crece el arbolito. Bueno, en la vitis vinífera, en lo que es la viña, pasaba más o menos lo mismo. Este hombre desarrolló el injerto de pie franco americano. ¿Y qué hacía? Tomaban una planta con pie americano, ¿sí? Que viniera del continente americano, puntualmente de los Estados Unidos, y se le colocaba por arriba, o se le hacía un injerto por arriba con una planta o con un cepaje proveniente de Europa. ¿Bien? Lo que hacía es que la planta se adaptara, se solidificara, o sea, como que si se hace como una fractura que le ponen un yeso y después suelda. Bueno, similar. ¿Bien? Todo esto llevó una buena cantidad de tiempo para que se fuera desarrollando esta técnica y se fuera repoblando nuevamente de diferentes varietales, aparte de ir a buscar diferentes nichos y varietales que se llegaron a perder casi en la totalidad. Por ejemplo, el Carmener, que es un varietal que se creía que estaba extinto, se vino a encontrar en Chile, ¿sí? Hace no mucho tiempo, ahora unos 50, 60 años, se vino a encontrar que creían que era otro tipo de uva y se dieron cuenta que era un Carmener, un tipo de uva que había desaparecido con la filoxera. Se perdieron muchas cepas, lamentablemente, otras se alcanzaron a salvar o se conservaron aisladas, pero con este injerto del pie franco lograron salvar y repoblar nuevamente los viñedos, ¿sí? Entre 1870 y 1900, entonces, desapareció los destilados provenientes de vino, como es el coñac y también el brandy. Y si ustedes se ponen a ver, yo les he comentado muchas veces que la coctelería tiene inicios incipientes a principios, ¿sí? En el primer tercio, a mediados de 1800, en 1830, en 1850, empiezan a aparecer los primeros indicios de la coctelería. De hecho, House to Mix, que es un libro de Jerry Thomas, que es el padre de la coctelería, por decirlo de alguna manera, es de 1865, ¿sí? O sea que él ya estaba desarrollando cócteles y habían varios cócteles, si se puede decir, existía el whisky y existía el brandy y existía el coñac, pero no existían muchas más bebidas de buena calidad. Bebidas de buena calidad era el brandy, ya les había contado que era la bebida de la aristocracia, y el brandy y el coñac, y el whisky, ¿bien?
Entonces había muchas recetas que implicaban o que de alguna manera a la gente le gustaba ir y consumir en un bar o en algún restaurante una medida de coñac. ¿Bien? ¿Qué pasó con esto? Si yo hago desaparecer un destilado de la barra de los bares, ¿sí? Lo que va a suceder es que no se van a poder seguir haciendo cócteles clásicos o no se van a poder seguir replicando algunas recetas. Esto pasó, por ejemplo, con un cóctel que tenemos acá al costadito que se denominaba o se denomina Sazerac. Bien, Sazerac nace en los Estados Unidos, ¿sí? Y era un cóctel que era a base de coñac y tenía un bitter que se denomina Peixao, ¿sí? Llevaba azúcar y se cree que junto con el Old Fashion son dos de los primeros viejos y grandes cócteles de la coctelería. De hecho, fíjense cómo es la presentación. Actualmente se refresca ese vaso, se pone bien, bien, bien frío, se refresca también en un vaso mezclador o eventualmente se puede hacer directo, si se hace con azúcar, el cóctel, pero no lleva hielo, ¿ok? Eso también hace referencia a que antiguamente, cuando se lo preparaba, no se usaba hielo. ¿Y qué lleva? Un bitter, que es peixao, azúcar, se va a refrescar unos hielos, ¿sí? Donde se va a hacer el cóctel con absenta, que después esto se descarta o se pone apenas un par de gotas y se completa con coñac. ¿Bien? ¿Qué pasó? Como desaparece en este lapso de casi 30 a 40 años, porque imagínense ustedes que una vez que ya se empezaba a volver a plantar viñedos, ¿sí? En 1888 fue el descubrimiento, tardaron un buen tiempo hasta el 1900 empezar a plantar viñedos, de ahí hay que destilar y después de destilar hay que añejar. Entonces, hasta los principios del 1900 no había una buena disponibilidad de coñac y de derivados de destilados de vino. ¿Bien? Lo que hizo que perdiera mucho espacio en los cócteles clásicos y en la coctelería, que fue sustituido ¿con qué? Muchas veces con whisky. ¿Bien? Uno de los más utilizados, o lo que se utilizó, fue un whisky americano, en realidad es un rye, ¿sí? Que es un whisky de centeno, no sé si lo recuerdan. Y el Sazerac, por ejemplo, actualmente se sigue realizando con rye, pero si a uno le dan la posibilidad de hacerlo tipo old school, se puede hacer, y es muy rico, de hecho lo he tomado varias veces, con coñac, y es muy sabroso. Vamos a hablar ahora rápidamente de brandy. Y vamos a decir que brandy, ¿sí? Y como habíamos empezado a hablar del brandy, como del brand wing, de este vino quemado, es una familia muy, muy grande de espirituosas que tiene un punto en común. ¿Qué va a ser? Básicamente va a ser un doble destilado de un vino de frutas. Estamos hablando de vinos de frutas en general. Y cuando hablamos de brandys a secas, vamos a hablar de esta fruta puntual que sería brandy de vino de uva o brandy de uva, ¿ok? Que posteriormente va a ser añejado en barrica, ¿bien? Brandys hay diversos, ¿sí? Con diferentes nombres y métodos. Hay algunos que tienen apelaciones de origen o DOC, como estuvimos hablando y viendo recién, como es el coñac. Otro muy similar o muy parecido es el Armagnac, que es en otra región de Armagnac, en Francia, que se produce también un brandy, ¿sí? Que se denomina Armagnac. ¿Bien? Pero también existen otro tipo de brandys, ¿sí? Que puede ser un brandy de un fermentado, de un jugo de manzana, que en este caso sería como una sidra, ¿sí? Que se denomina Calvados. O por ejemplo el Kirsch, que es un brandy, ¿sí? Que se hace de un fermentado de un jugo de cereza y posteriormente se lo destila, ¿ok? Entonces, si yo tengo una fruta, un jugo de una fruta, en el cual se fermenta, ¿sí? Y yo posteriormente lo destilo un par de veces, yo obtengo un brandy de frutas, ¿sí? O un brandy de vino a secas, que es, si yo no aclaro, por ejemplo, no digo cherry brandy, o por ejemplo calvado, que calvado es una palabra propia que designa a este destilado
de jugo de manzana, o lo que vendría a ser una sidra, que es el vino de jugo de manzana. Lo que vamos a estar nombrando, si yo digo solamente brandy, vamos a estar refiriéndonos al brandy que se proviene de la uva del vino, ¿ok? Y hacemos referencia más específicamente, o el que ganó el mercado y la tradición, que es el brandy de tipo español, ¿bien? Y como dice ahí el texto, pero no nos vamos a ocupar del término amplio, ¿sí? Que hace referencia a los brandis, principalmente al brandy español. El brandy español tiene 3 regiones donde se lo va a producir, ¿sí? Siendo una la más importante, pero tenemos brandis de Jerez, que es esta, la más importante, brandis de Tomelloso y brandis Penedès de Catalán, ¿bien? Que es un brandy de Cataluña. Todas tienen una denominación geográfica, o una DOC, o una apelación de origen, como dicen los franceses. Bien, ahí estamos viendo, en principio, la ubicación de Jerez, que está al sur de España, zonas bastante calurosas, próximas al mar Mediterráneo, y fíjense que del otro lado hay una fotito en la que muestra los viñedos, ¿sí?, de la zona de Jerez. Le vamos a dar vital importancia, pues como estuviésemos hablando de los vinos en Argentina, Mendoza sería el Jerez el Mendoza de España, en este caso, para el brandy y para los vinos jerezanos. La palabra brandy, ¿sí? La palabra brandy, volvemos a lo mismo, que era el brand wing. Puntualmente eran vinos que ya lo habíamos contado, perdón, destilados que ya lo habíamos contado, que iban hacia los Países Bajos. Puntualmente España, ¿sí?, empezó a comercializar también y mandaba, ¿sí?, a la zona de Flandes, que hoy por hoy es Bélgica, pero era los Países Bajos en ese momento. Este destilado, que básicamente al destino donde iba, ellos le llamaban Holanda. Pero es como una gallegueada, básicamente, es como este término es como decir, ¿a dónde lo mando? Lo mando a Cuyo, ¿sí? Entonces el destilado se empieza a llamar de alguna forma como Cuyo, ¿ok? No sé si me explico, pero bueno. Las holandas, ¿qué representaban? Bueno, básicamente es un destilado, ¿sí? Es un aguardiente, le denominan ellos, ahí vamos a ver cómo se clasifican. Pero las holandas van a estar de alguna forma representando la porción más aromática, ¿sí?, en el cual se dice que donde se encuentran las impurezas volátiles, estos compuestos aromáticos, fenoles, tioles, ¿sí?, que van a proporcionar las características organolépticas propias del brandy. Bien, es como la Holanda, es como, si se podría decir, como una parte del corazón. ¿Se acuerdan cuando hacíamos destilado, en los destilados que decíamos cabeza, cuerpo y cola? Bueno, en realidad acá se hace un descarte de cabeza, cuerpo y cola, o cabeza, corazón y cola, pero dentro del corazón o del cuerpo hay un segmento más chiquitito que se denomina holandas, donde están todas estas características de tipo organolépticas. Entonces, respecto, ¿sí?, a la clasificación que vamos a tomar de esa franja, de cuando yo destilo, de cuando lo paso por el alambique, ellos le denominan alquitarras, los españoles, a este alambique, vamos a tener 3 fracciones según su graduación alcohólica. ¿Bien? Vamos a tener aguardiente de vino de baja graduación, ¿sí?, que se le denomina Holanda de vino, o la Holanda que recién estábamos nombrando, que es un destilado que no supera los 70 grados y que posee sustancias volátiles de 200 a 600 miligramos por cada
100 centímetros cúbicos de alcohol. Ellos miden estos porcentajes de características aromáticas. Después aparece el aguardiente, que es otra vez un segmento de este alcohol de mayor graduación alcohólica, ¿sí? Que se denominan vinos de media graduación, que está entre los 70 y los 86 grados de alcohol, y esta aguardiente de media graduación tiene sustancias volátiles entre 130 a 400 miligramos por cada 100 centímetros cúbicos de alcohol, o sea, menor que el anterior. Y finalmente tenemos lo que ellos denominan, ¿sí?, alcoholes destilados. ¿Qué significa? Los alcoholes destilados son los alcoholes que están entre 86 a 94.5 o 95 grados de alcohol y que tienen menos de 50 miligramos, ¿sí?, por cada 100 centímetros cúbicos de estas sustancias volátiles. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablamos a medida de que a más destilaciones o también a más grado alcohólico, eso también es un detalle, vamos a tener más grado alcohólico, ¿sí?, tal vez un alcohol más puro, pero con menos aroma y con menos compuestos aromáticos? Siempre lo hemos repetido, siempre lo hemos hablado e insistido. Esto tiene que ver con eso. Bien, cuando se habla de la Holanda de vino, está en este segmento en el cual tenemos una franja inferior a los 70 grados de alcohol y tiene muchos componentes aromáticos y volátiles, y después, a medida que voy subiendo, aparece el aguardiente a secas, que le denominan ellos, que es parte de este alcohol que va saliendo entre los 70 y 86 grados, que tiene un poco menos de aroma, y finalmente alcoholes que están más próximos a 95 grados, entre 86 y 94.8, como lo denomina la ley del Consejo de Jerez, del Consejo de Brandy de Jerez. ¿Y esto qué significa? Que van a tener, a medida de más alcohol, más graduación alcohólica, ¿sí?, pero menos aromas. ¿Bien? Ahora, para hacer brandy, bueno, para hacer brandy lo que se va a utilizar para el brandy de Jerez, se van a utilizar dos tipos de uva. La primera, que se ve arriba y a la derecha, que es la uva tipo Airen. Ambas son uvas de tipo blanca, lo mismo que pasaba en el coñac. Ambas son uvas blancas, obviamente, entonces vamos a vinificar y vamos a obtener un vino blanco. Y el palomino, ¿sí?, el palomino, que es la que está abajo y a la izquierda. ¿Bien? Otra de las características respecto a esta como denominación de origen específica que tiene el brandy de Jerez o el brandy español, es que se puede hacer destilado en dos tipos de alambiques. La alquitarra tradicional, y eso se alcanza a ver ahí, igual se parece un poquito bastante a lo que habíamos estado viendo, pero esta alquitarra tradicional o alambique, hablando en criollo, básicamente son alambiques de cobre que están calentados o caldeados de alguna forma, el fuego que se le aporta al caldero con leña de encino, ¿sí?, que es una leña parecida al roble. Y la otra posibilidad de hacerlo es a través de un alambique de columna, que el alambique de columna permite, o una columna asociada a la alquitarra, que permite una mayor graduación alcohólica, o sea, llegar a los 86 a 96. Perdón, a los 86, 95. ¿Bien? Y para el añejamiento, ok, otro de los términos, entonces, vimos que tenían que tener determinadas regiones, ¿sí? Vimos que debía tener determinadas regiones, vimos que se debía hacer con determinada cantidad, con determinada calidad y tipicidad de uva, ¿sí?, que debía responder, y ya lo vamos a ver porque se va a visualizar en la próxima diapositiva, cómo es su composición desde el punto de vista organoléptica por la graduación alcohólica, ¿sí? En Holanda, aguardiente y destilado, que le llaman ellos, ¿bien? Y después en la forma de añejamiento, ¿bien? En la forma de añejamiento, el brandy es bien distinto
al coñac, que se añejaba en barricas separadas, individuales cada una, y después el master blender, por decir una forma, podía llegar a mezclar algunas, pero acá no. Acá lo que se hace es utilizar un método que se denomina solera, ¿sí? El método solera, ¿cómo se va a hacer? Bueno, en principio, las barricas van a ser de roble blanco americano, ¿sí? En el otro se utilizaba un roble de tipo francés, en el coñac, ¿sí? Que se denominaba Limousin, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que era el más importante o el más conocido. Bien, acá vamos a utilizar roble blanco americano. Y estas barricas, que tienen un tamaño un poquito más grande que las barricas tradicionales, se le denomina botas, ¿sí? ¿Qué necesitan previamente estas botas o estas barricas? Que previamente hayan sido envinadas, que hayan tenido vino jerezano, y el vino jerezano es un vino que tiene unas notas muy oxidadas, bastante particular, y lo que le va a dar un aporte final cuando se introduzca el destilado de un aroma bien distintivo, por decirlo de alguna forma, respecto a otros brandies. ¿Bien? Cuando vamos a utilizar el método solera, ¿qué se hace? Bueno, no sé si alcanzan a ver que tenemos una barrica en la base de todo, y después tenemos una barrica que está arriba de la otra que se llama primera criadera, en la segunda tenemos otra segunda barrica que se denomina segunda criadera, y después un tercer piso, por decirlo de alguna manera, que sería la tercera criadera. ¿Sí? Esto es muy importante, ¿por qué? Porque el sistema de solera lo que va haciendo es ir extrayendo cada determinada cantidad de tiempo un volumen N determinado o un porcentaje determinado de la barrica de abajo, de la solera, ¿sí? Estos se denominan sacas. O sea, yo lo que hago es extraer, o sea, hago sacas cada determinada cantidad de tiempo, extraigo, un porcentaje de brandy, ¿sí? Desde la barrica de abajo de la solera, y posteriormente lo voy a rellenar, ¿sí? A la solera con la misma cantidad de volumen que yo extraje con el líquido de la primera criadera, que es la que está inmediatamente por arriba de la solera que estaba pegada al piso. ¿Bien? Y a la primera criadera yo le voy a agregar, ¿sí? Líquido, ¿sí? O sea, el brandy que está contenido perdón, un cuelgue, el del líquido que tenía, o el brandy que tenía la segunda criadera, y así sucesivamente a la tercera criadera. Cada uno de estos pasajes, o este porcentaje de líquido que se le entrega, por ejemplo, yo extraigo, hago la saca de la solera y le entrego de la primera criadera a la solera, de la segunda criadera a la primera criadera, de la tercera criadera a la segunda criadera. Esto se denomina rocío, ¿bien? Y finalmente la tercera criadera se lo denomina, o se le hace un agregado de sobretablas, que es un vino nuevo, en realidad, perdón, eso es de Jerez, un brandy nuevo en el método solera. ¿Bien? Respecto, acá se van a mezclar, por eso hice hincapié en el porcentaje de alcohol, pero también en el tiempo de añejado. Acá se van a mezclar dos cosas. Primero, el tiempo que va a pasar dentro de esta solera, este brandy, y segundo, el porcentaje que yo voy a tener de agua ardiente y de holandas. ¿Sí? Acuérdense, las aguardientes que eran de alcoholes que eran superiores a 70 grados, y las holandas que eran alcoholes inferiores a 70 grados, que eran muy aromáticos. El brandy de Jerez Solera, o sea, el más simple de las tres clasificaciones, necesita como mínimo, ¿sí?, 6 meses en método de solera, ¿sí? ¿Y cómo se hace o cómo se compone en su composición para hacerlo? Porque no solamente es añejamiento, sino también es calidad del producto que yo he destilado. Bueno, vamos a utilizar 75% de un aguardiente, ¿sí?, y un 25% de Holanda. ¿Está? ¿Me siguen? Vamos a mostrarle esto de acá.
Bien, recordemos, la Holanda de vino menos del 70%, que no llega a superior al 7%, y el aguardiente, que eran este porcentaje de alcohol que salía del alambique entre 70 y 86 grados. ¿Sí? Ahora, la segunda categoría que se viene es el brandy de Jerez Solera Reserva, que tiene que tener como mínimo un año de método Solera dentro de estas barricas, y va a tener 50% de este volumen, o su composición va a ser 50% el alcohol de Holanda y el 50% alcohol de agua ardientes. Entonces, 50% holandas, bien aromáticas, y 50% aguardiente, que es un poquito menos aromático y más alcohólico. Bien. Y posteriormente, la tercera clasificación, que es el brandy de Jerez Gran Reserva, que vamos a tener como mínimo un añejamiento de 3 años, ¿sí?, en este método Solera, y la composición total del alcohol que yo voy a introducir va a ser 100% holandas, o sea, el alcohol de menor de 70 con mucho componente aromático. ¿Bien? He puesto algunas marcas ahí que se alcanzan a ver, ¿sí? No sé si se alcanzan a ver, pero bueno, tenemos acá arriba tenemos Fundador, tenemos Carlos I, tenemos Lepanto, ¿sí? Y acá tenemos Cardenal Mendoza. Bien. Después, por ejemplo, hay otra marca que tenemos acá representada con Carlos III, Carlos I de vuelta, y el Gran Duque, que no me puedo acordar cómo se llamaba, pero no importa, lo encontré y me gustó porque era un brandy que era gran reserva. ¿Ok? ¿Cuáles son las más conocidas? Cardenal Mendoza es bastante conocida, Carlos III también es bastante conocido, ¿sí? Y Lepanto también es bastante conocida. Hay otros brandis también que no son exclusivamente de Jerez, que también son muy famosos, como por ejemplo Torres, ¿sí? Brandis Torres es bastante conocido. Ok. Y ahora vamos a ver los cócteles clásicos a base de brandy y de coñac. Bien. Para arrancar, el cóctel que vamos a ver ahora es el Sidecar, ¿sí?, que es un cóctel a base de coñac, un clásico de la coctelería, y va a componerse de una 11,5 o 45 mililitros de coñac, 30 mililitros de Cointreau o triple sec, que es un licor de naranjas, y 20 mililitros de un jugo de limón. El método que vamos a utilizar, bueno, vamos a ponerlo todo en una coctelera. Un método va a ser batido con colado simple. La cristalería que vamos a utilizar puede ser copa martini o copa de tipo coupé o cope. ¿Bien? Un detalle importantísimo, ¿sí? Puede tener o no puede tener una corona o una crusta de azúcar, ¿ok? Si tienen una crusta de azúcar, ¿qué me va a aportar? Bueno, estos son cócteles bastante aperitivos, ¿sí? Son cócteles con un carácter cítrico bastante interesante. Vean que no tiene ningún agregado de almíbar, solo tiene la presencia de Cointreau, que es un licor de naranja dulce, pero no tiene grandes aportes de azúcar. Entonces, si hay una persona que por ahí no tiene tanta afinidad con cócteles por ahí tan cítricos, o se puede poner mitad crusta de azúcar y mitad sin ponerle crusta de azúcar. Se perfuma con una pielcita de limón, se descarta, se puede poner dentro de la copa. Bien. Vamos a ir con el segundo cóctel, el Alexander, a base de brandy, ¿sí? Puede hacerse a base de coñac o de brandy, cualquiera de los dos. Es un cóctel muy, pero muy rico, muy simple de hacer porque lleva 3 partes iguales. Y lo que vamos a utilizar es método batido colado. En una coctelera vamos a colocar, ¿sí?, 30 mililitros de coñac o de brandy, 30 mililitros de un licor de crème de cacao o crema de cacao y 30 mililitros de crema de leche, ¿sí? Esto se bate y
previamente dejar enfriando una copa martini o una copa cónica, que es una copa por ahí más chiquitita, pero más angosta a la boca y más flaquita, alta. Se puede hacer en copa cónica o, si no tenemos, se hace en copa martini. Se descarta el hielo, obviamente, porque esto va... la copa solamente se refresca, se sirve sin hielo. Colado simple, y para decorar vamos a ponerle una ralladura de chocolate por encima. Bien. Otro cóctel clásico, clásico para los cócteles con oporto, ¿sí? Y clásico para los cócteles con coñac. Bien, es el famoso Porto Flip. Porto Flip es bastante amable o bastante particular, es muy rico, pero tenemos que tener presente que es un cóctel nutritivo, ¿sí? Lleva huevo, no lo podría consumir una persona vegana, ni alguien que sea alérgica al huevo, pero es un cóctel que está muy bien integrado, por decirlo de alguna forma, si se bate bien y se trabajan bien las relaciones y las proporciones. ¿Qué es lo que lleva? Bien, lleva... Miren, ahí el Facu se equivocó, o no se equivocó, pero se olvidó. Lleva 45 mililitros de vino Oporto, ¿sí? Puede ser Tawny o puede ser un vino Oporto tradicional, que yo no lo he puesto ahí, después hay que agregarlo. Ahí llegaría 45 mililitros vino Oporto. 30 mililitros de un coñac, que puede ser un BSOP o puede ser un BS. 7 mililitros de 7, si le gustan un poquito más dulce, ¿sí? La posibilidad existe de que pueda llevar eventualmente hasta media onza, o sea, 15 mililitros de un almíbar simple, y se le agrega dentro de esto, a la coctelera, un huevo entero, tanto yemas como clara. Bien, se agita, se bate enérgicamente y se cola, un colado simple, eventualmente si quieren pueden hacer un colado doble. La copa previamente refrescada, descartamos el hielo y dejamos con una ralladura, o decoramos, perdón, con una ralladura de nuez moscada. Por último, y ya casi como para finalizar, fíjense que tampoco hay muchísimos cócteles con brandy. Sí pueden ustedes desarrollar cócteles con brandy, pero bueno, nada. En España se consume el carajillo, ¿sí? Que es una parte también de brandy. Eso enseguida lo vamos o se lo estoy diciendo ahora antes de terminar con Sazerac. En España se suele consumir el carajillo, que es... Hay dos carajillos. Hay un carajillo que lo hacen los mexicanos, que no utiliza brandy, ¿sí? Que utiliza un licor que se denomina licor 43 y un café expreso, que puede ser en caliente o en frío batido. Y los españoles suelen utilizar el carajillo, pero no utilizan el licor 43. A veces pueden utilizarlo, el licor 43, o no, pero pueden utilizar almíbar, un café de tipo expreso, y se le agrega brandy. ¿Bien? Esto puede ser batido, shakeado y servido con el propio hielo, o sea que se consume este café frío con esta dosis extra de alcohol, o se puede tomar en caliente. Y por último, el Sazerac ya lo estuvimos comentando. Antiguamente se realizaba con coñac, ¿sí? Actualmente se hace mucho con rye, pero les recomiendo, si tienen la posibilidad, de consumirlo con coñac. En un vaso o el tipo old fashion se va a colocar varios hielos, se refrescan los hielos con 10 mililitros de absenta, dejamos un aporte en frío y se descarta esto, todo, el absenta y los hielos, y se coloca 2 cucharaditas de azúcar, 2 golpes de Peychaud bitter, así como de la angostura, es muy parecido, Peychaud bitter. Si no tenemos Peychaud bitter, se puede usar la angostura, se puede usar eventualmente, y se lo pueden comentar al cliente que no tienen Peychaud, pero lo pueden sacar con angostura, ¿sí? Y se le coloca finalmente
60 mililitros de coñac, ¿sí? EBSOP, lo pueden hacer con un XO si quieren. Y esa sería la receta antigua, ¿ok? Pero se puede hacer también la receta que sustituye por esto. Recuerden ustedes, cuando hablamos de filoxera, que viene a sustituir a el Sazerac del 1860 en adelante. Empieza a producirse el Sazerac con Rye, que es un whisky americano de centeno. ¿Bien? Gracias por la paciencia y por la espera. Cualquier pregunta o cualquier duda me están escribiendo por privado. Le mando un abrazo grande, espero que haya servido y sea de buen aporte para el cursado del instituto.